Cuando el autor consigue la realización de todos los elementos del tipo penal dolosamente, vamos a estar ante un delito consumado. Sin embargo, para que exista responsabilidad penal del autor, no necesariamente deberá haber llegado al estadio de la consumación. La punibilidad se extiende también a las formas imperfectas de realización del tipo penal, es decir, la tentativa. Según el artículo 42 del Código Penal argentino, la tentativa tiene lugar cuando el autor, pese a haber dado comienzo de ejecución a un delito, no logra su consumación por circunstancias ajenas a su voluntad. En nuestro Código Penal existe una reducción de la escala penal obligatoria para los casos de tentativa, que está prevista en el artículo 44, es decir, que la tentativa recibe una pena disminuida. Existen otros códigos penales más modernos donde la reducción de la pena es facultativa para el juez. En nuestro código, en nuestra legislación penal, esa reducción es obligatoria. Las disposiciones referentes a la tentativa, al igual que la participación criminal, son solamente aplicables a los delitos dolosos. Los tipos imprudentes no admiten tentativa porque esa clase de tipicidad exige para su punición un resultado que sea la consecuencia de la infracción a un deber de cuidado, o más modernamente la realización de un riesgo jurídicamente desvalorado en el resultado. Respecto del iter criminis o el camino del delito, el itinerario criminal, en los delitos dolosos existen distintas etapas en cuanto a su progresividad y su realización. Esas etapas son la ideación, la preparación, la ejecución y la consumación. En la ideación vamos a estar ante un proceso de decisión criminal. La ideación consiste en el proceso de decisión criminal que tiene lugar en la mente del autor. Esta primera fase, esta primera etapa es impune por imperio del principio de lesividad del artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece la no punibilidad de las acciones privadas, que son aquellas que no trascienden de la esfera íntima del autor. Una acción privada no lesiona ni pone en peligro ningún bien jurídico ajeno. Los pensamientos están exentos de pena, y la responsabilidad penal presupone la exteriorización de una conducta lesiva. Es decir, para que exista responsabilidad penal necesitamos una conducta exterior que lesione o ponga en peligro un bien jurídico. Por lo tanto, las acciones que no trascienden de la esfera del pensamiento no pueden ser punibles por imperio del artículo 19 de la Constitución, el principio de reserva o el principio de lesividad. Respecto de la segunda etapa, que es la preparación. En esta etapa ya nos vamos acercando un poco más. El autor se procura los medios para llevar a cabo su idea. Nos vamos acercando un poquito más a la idea de peligro para el bien jurídico. El autor en la etapa preparatoria va a buscar los medios o va a buscar la ocasión para la comisión del delito. Por ejemplo, si el autor planea envenenar a su víctima, deberá conseguir el veneno, deberá conseguir la jeringa, deberá conseguir demás instrumentos necesarios. Los actos preparatorios son por su naturaleza atípicos, ya que pese a haberse exteriorizado, aún no colocan al autor directamente en relación con la acción típica. El peligro para el bien jurídico todavía aparece muy lejano, si bien nos acercamos un poco más que en la ideación, porque acá ya estamos exteriorizando. Sin embargo, con la compra del veneno, solamente con comprar el veneno todavía está muy lejos, todavía está muy alejada la probabilidad de la lesión. Recién en la ejecución el autor va a hacer uso concreto de los elementos o los medios que se procuró en la etapa preparatoria. Esta etapa, la ejecución, da inicio a la responsabilidad penal propiamente dicha. El comienzo de ejecución del tipo penal es lo que da lugar a la punición por tentativa. La ejecución consiste en la utilización concreta de los elementos que el autor ha conseguido, que se ha procurado en la preparación. La mayor dificultad en materia de tentativa, la mayor dificultad que tiene la dogmática penal de estos últimos años, es establecer los criterios concretos para distinguir los meros actos preparatorios, que son impunes, de los actos de ejecución donde comienza la punibilidad.
Por lo tanto, la importancia de la distinción entre acto preparatorio y acto de comienzo de ejecución es fundamental porque la problemática de la tentativa está vinculada con los espacios de libertad y con los espacios de punición. Tiene que ver con una conducta que va a ser impune, que no va a recibir castigo, que es cuando la conducta ha quedado en el umbral de los actos preparatorios, pero si la conducta del autor ha llegado al estadio de comienzo de ejecución, a partir de allí ya hay responsabilidad penal. Por lo tanto, la discusión en materia de tentativa es muy importante. Tiene que ver con los espacios de libertad, lo que está prohibido y lo que está permitido. Por decirlo así, preparar un delito, idear un delito y preparar un delito son conductas que están permitidas. Por regla general son conductas que están permitidas. Nosotros podemos idear, podemos planificar, inclusive podemos preparar un delito, esas son conductas que están permitidas, salvo algunos tipos penales que expresamente tipifican esos mal llamados actos preparatorios, como la tenencia ilegal de armas de fuego y demás, que son conductas donde el legislador lleva a cabo un adelantamiento de la punibilidad. No espera a que el autor vaya a disparar, sino que ya impone una pena a quien tiene o porta un arma en forma ilegal sin la debida autorización, pero esos son casos excepcionales. En principio, por regla general, está permitido idear y preparar un delito. Lo que no está permitido, donde ya entramos en el campo de la prohibición, es en el comienzo de ejecución. Por último, la consumación consiste en la ejecución de todos los elementos del tipo penal, es decir, en la realización del resultado típico, y es de esta etapa de la cual carece la tentativa, porque la tentativa aparece caracterizada como un tipo penal imperfecto, ¿sí? La tentativa denota que no ha habido consumación. Si se consumó el delito, esto ya descarta la posibilidad de una tentativa. La tentativa se ha quedado en el estadio de la ejecución. Los fundamentos respecto de la punición de la tentativa, respecto de los fundamentos de la punición de la tentativa, tenemos que hacernos la siguiente pregunta, porque esto va a tener efectos prácticos a la hora de resolver ciertos casos. ¿Por qué es punible la tentativa? ¿Por qué tenemos que imponer una pena al sujeto que ha cometido una tentativa de homicidio, al sujeto que ha disparado contra otro y ese disparo por producto del azar se ha desviado y finalmente la vida de ese sujeto pasivo no ha sufrido ninguna lesión? ¿Por qué tenemos que aplicar una pena al autor de este disparo? Bueno, existen distintas teorías para explicar los fundamentos de la punición de la tentativa. La primera de ellas es la denominada teoría objetiva, que sostiene que la tentativa es punible por el peligro efectivamente corrido por el bien jurídico. Esta posición dice, como el autor de la tentativa ha puesto en peligro un bien jurídico, no ha llegado al estadio de la lesión, pero sí ha llegado, ha conseguido poner en peligro efectivamente un bien jurídico, es el motivo por el cual hay que imponerle una pena al autor de la tentativa. No logró la lesión, pero sí logró el peligro, entonces ese va a ser el fundamento por el cual hay que imponer una pena. Sin embargo, esta posición tiene dificultades para explicar la punibilidad de las tentativas inidóneas, también denominadas delitos imposibles, donde el bien jurídico no corrió ningún peligro en forma real. Entonces, esta primera teoría que fundamenta la punición de la tentativa en el peligro va a tener ese problema. Se le va a dificultar explicar por qué hay que punir también las tentativas inidóneas donde no existió un peligro para el bien jurídico, porque el plan concreto del autor ha sido verdaderamente ineficiente para lograr el resultado. Además, en nuestro Código Penal, la tentativa inidónea es punible. En el artículo 44 hay una expresa mención al supuesto de delito imposible. La teoría subjetiva, por su parte, fundamenta la punibilidad de la tentativa en la voluntad contraria a derecho manifestada por el autor, en una voluntad hostil al derecho que ha manifestado el autor, aun cuando el bien jurídico no haya corrido efectivo peligro. La teoría subjetiva tiene en consideración lo que el autor se representa, lo que el autor ha perseguido, esa voluntad contraria a derecho, más allá de que haya logrado poner en peligro el bien jurídico o no. Esta teoría
tiene dificultad para explicar la impunidad de los actos preparatorios, porque también en los actos preparatorios existe una voluntad contraria a derecho. Si yo quiero matar a otra persona envenenando su comida, el hecho de ir a comprar el veneno, el hecho de preparar la comida, también son actos que exteriorizan una voluntad contraria a derecho. ¿Por qué? Porque no compré el veneno para matar hormigas, compré el veneno para matar a una persona. Entonces, esta teoría subjetiva va a tener esa dificultad. Va a ser difícil explicar por qué los actos preparatorios entonces son impunes y también ahí existe una voluntad contraria a derecho. También tiene dificultades para explicar la denominada tentativa supersticiosa. En la tentativa supersticiosa, el autor busca conseguir el resultado típico valiéndose de instrumentos mágicos, con brujería, por ejemplo. También en esos casos existe una voluntad hostil al derecho. También en esos casos el sujeto tiene la voluntad de causar un resultado reprobado por el derecho. Pero sin embargo, tanto los actos preparatorios como las tentativas supersticiosas son conductas atípicas, son conductas completamente impunes. Por otra parte, la teoría de la impresión sostiene que la tentativa es punible por el efecto psicológico social, por la conmoción de la confianza, de la generalidad de las personas en la vigencia del orden jurídico. Es decir, que debe punirse el acto de tentativa porque ese acto produce alarma social. La sociedad se alarma frente a un acto de tentativa, entonces es por eso, por la impresión que genera en la sociedad, que hay que punir una tentativa. Por último, el funcionalismo modernamente fundamenta la punibilidad de la tentativa en la infracción normativa llevada a cabo por el agente. La infracción de la norma ya está completa con la tentativa, donde el autor obra con tanto dolo como en la consumación. Si yo pretendo matar a otra persona disparándole con un arma de fuego, y así lo hago, pero el proyectil se desvía o la víctima se arroja al suelo y por algún motivo en particular se termina salvando su vida, bueno, yo obré con tanto dolo como si hubiera efectivamente incrustado el proyectil en el corazón de la víctima. Entonces ya la tentativa completa la infracción normativa, no necesitamos de un resultado para sostener la infracción a la norma. Veamos ahora la estructura típica de la tentativa. La tentativa es un delito común, es un delito de peligro, pero no presenta grandes diferencias con el delito consumado. También vamos a encontrar el análisis de un tipo objetivo y de un tipo subjetivo, como se reconoce también respecto de los delitos consumados. La única diferencia entre la tentativa y la consumación desde la óptica de su estructura objetiva y subjetiva va a estar dada en que vamos a carecer de resultado. En la tentativa no logramos la consumación. Entonces vamos a definir a la tentativa como la ejecución incompleta de un tipo penal con dolo. Como cualquier tipo penal presenta un aspecto objetivo y un tipo subjetivo. Respecto del tipo objetivo vamos a encontrar los siguientes elementos. Por una parte, el comienzo de ejecución del tipo penal y la falta de producción del resultado típico. El tipo objetivo de la tentativa está incompleto porque no se llegaron a llevar a cabo todos los elementos del tipo penal. A la tentativa le falta un elemento objetivo, a pesar de que el autor ha obrado con dolo. Es decir, en el tipo objetivo de la tentativa solamente tratamos el primer nivel de análisis, solamente la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado que representa el comienzo de ejecución. El resultado no se produce en las tentativas, o bien si se produce no es la realización del riesgo prohibido. Recordemos que la imputación objetiva tiene dos niveles de análisis. El primero es la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado y luego la realización de ese mismo riesgo y no de otro en el resultado. Si el resultado se produce, pero no obstante se produce por un riesgo diferente, entonces el delito puede haber quedado en grado de tentativa, ya que lo que necesitamos para que exista una tentativa es la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado con dolo. El resultado típico, y esto ya lo hemos visto en encuentros anteriores, el resultado no es esencial en las figuras dolosas
porque pueden quedar en grado de tentativa. Respecto del nexo de causalidad, aquí no es necesario analizarlo porque como falta el resultado no podemos operar con la técnica de la supresión mental hipotética. Esa técnica requiere forzosamente la existencia de un resultado, entonces se hace superfluo el análisis del nexo de causalidad y esa va a ser la diferencia más importante con el delito consumado. Respecto del tipo subjetivo, por supuesto que la tentativa es siempre dolosa, no se puede emprender una acción apuntada o dirigida a la producción de un resultado sin una representación concreta. Entonces, siempre que hablamos de tentativa, el tipo subjetivo es doloso, incluso es admisible el dolo eventual. Algún sector doctrinario pretende negar la posibilidad de admitir el dolo eventual en la tentativa basándose en que el texto del artículo 42 dice el que con el fin de cometer un delito determinado. Y a partir de allí argumentan que solo puede existir tentativa con dolo directo, porque el artículo 42 habla de el que con el fin de, entonces asimilan el fin de cometer un delito determinado únicamente con el dolo directo. Sin embargo, la doctrina más moderna entiende que si es suficiente con el dolo eventual para la consumación, también va a ser suficiente con el dolo eventual para la tentativa. Entonces, hoy en día la moderna doctrina en materia de representación entiende que la tentativa, por supuesto que también puede ser llevada a cabo con dolo eventual. Además, en el tipo subjetivo vamos a encontrar una clase particular de error que es el denominado error de tipo invertido o error de tipo al revés. En el tipo subjetivo, la tentativa se caracteriza por la existencia de un error de tipo al revés. ¿Por qué? Porque el autor cree haber realizado todos los elementos del tipo penal, del tipo objetivo, pero ello no ocurrió. Y el efecto del error de tipo al revés es el contrario al error de tipo. El error de tipo excluye el dolo. El error de tipo al revés va a fundamentar la existencia del dolo. En el error de tipo, lo que sucede es que el autor lleva a cabo todo el tipo penal, todo el tipo objetivo, sin saberlo. Y es en esa deficiencia cognitiva que tenemos el efecto de exclusión del dolo. En el error de tipo al revés, por el contrario, el autor no alcanza todos los elementos del tipo objetivo, el tipo objetivo queda incompleto, pero el tipo subjetivo sí está completo, porque el autor está convencido de haber realizado todos los elementos del tipo objetivo, y es por eso que hablamos de un error de tipo al revés, un error de tipo invertido que a diferencia del error de tipo fundamenta la existencia del dolo. Como vimos, uno de los temas más complejos en materia de tentativa es la determinación del comienzo de ejecución. Y existen distintas teorías respecto de este punto, una infinidad de teorías que han buscado establecer un criterio satisfactorio, un criterio normativo, un criterio que sea lo suficientemente amplio, que tenga un nivel de abstracción como para englobar a todos los casos, que sea válido para todos los tipos penales. Bien, comenzamos con las teorías subjetivas. Las teorías subjetivas entienden que habrá comienzo de ejecución cuando el autor esté convencido de estar realizando la acción típica, independientemente de si esto tiene lugar o no en la realidad. Esta tesis fue abandonada en la actualidad porque carece de un sustrato objetivo, porque no puede determinarse la punición de una conducta por la subjetividad del agente. No podría pensarse en que hay comienzo de ejecución o no según lo que el autor estaba pensando en ese momento. Para explicarlo de una manera más sencilla, si el autor pensaba o sentía que ya había comenzado a ejecutar, entonces allí hay comienzo de ejecución, y de lo contrario todavía no lo hay. Claramente esta teoría no nos da un parámetro objetivo para la determinación de cuándo existe comienzo de ejecución de un tipo penal. La segunda de las teorías que vamos a ver es la denominada teoría de la univocidad de Francesco Carrara. Esta posición define al comienzo de ejecución como cualquier acto externo que por su naturaleza conduce inequívocamente a la producción de un resultado típico y que el sujeto persigue con voluntad explícita tal resultado. Es decir, esta posición exige
ya un acto objetivo que esté dirigido inequívocamente a la producción de un resultado por parte del autor. Es decir, comienza la ejecución con la acción que está dirigida inequívocamente al delito, cuando tenemos la certeza de que la acción estaba destinada a la producción del resultado típico, aunque esto finalmente no ocurra. Esta certeza, ¿de dónde la obtenemos? La obtenemos del contexto de realización de la acción. Si un sujeto apunta a otro con un arma de fuego, un tercer observador va a concluir que ese acto estaba inequívocamente dirigido a matar a otro. Sin embargo, la tesis de Carrara peca por insuficiente, ya que no nos dice concretamente cómo debe ser valorado el contexto, cómo deben juzgarse las circunstancias objetivas, con lo cual se hace difícil entender cuando una acción está dirigida inequívocamente a producir un resultado. En el ejemplo anterior, no puede descartarse sin más la posibilidad de que quien apunta con un arma de fuego a otro pretenda únicamente amenazarlo, robarle o gastarle una broma. Entonces no es tan sencillo determinar la univocidad de un comportamiento. Apuntar con un arma de fuego también puede ser para robar. Entonces la tentativa de qué delito estamos viendo solamente con el acto de apuntar. Entonces esta teoría termina siendo insuficiente para poder explicar cuál es el comienzo de ejecución de una acción típica. La teoría formal objetiva avanza un poco más respecto de este punto porque entiende que habrá tentativa cuando el autor comience a ejecutar el núcleo del tipo. El núcleo del tipo penal está dado siempre por la acción típica. Por ejemplo, en el tipo penal de homicidio simple del artículo 79 del Código Penal argentino, el núcleo del tipo penal está dado por la acción de matar. Entonces, la teoría formal objetiva va a decir, va a existir tentativa de homicidio cuando el autor comience a matar. Ahora bien, la insuficiencia de esta posición doctrinaria se presenta a partir del interrogante. ¿Y cuál es el criterio que debemos utilizar para saber cuándo se comienza a matar? ¿Envenenando la comida se comienza a matar? ¿Apuntando con un arma se comienza a matar? Bueno, son todos interrogantes que quedan en el aire. Ahora bien, el mérito de esta teoría, lo más importante de esta teoría que nos va a acompañar hasta hoy, consiste en señalar que el comienzo de ejecución debe vincularse con la acción típica de cada delito. El apoderamiento, la acción de apoderamiento en el hurto y en el robo, el causar un daño en el cuerpo, en la salud, en las lesiones. Sin embargo, es imprecisa por no determinar el límite entre el acto preparatorio y el acto de ejecución. La teoría del plan concreto del autor, que es una de las teorías que ha tenido más repercusión y es una de las más aceptadas en la actualidad, dice que la tentativa comienza con aquella actividad con la cual el autor, según su plan delictivo, según su plan individual, se pone en relación inmediata con la realización del tipo penal. Esta teoría busca el comienzo de ejecución en la modalidad particular que ha sido ideada por el autor individual. Esta posición, acertadamente, sostiene: no se puede determinar el comienzo de ejecución en abstracto. Forzosamente debemos remitirnos al plan concreto, al plan que ha elaborado el autor, que funciona como un programa donde existen diferentes pasos o fases dentro de las cuales algunas serán acciones preparatorias y otras serán acciones ejecutivas. Dentro de los pasos del plan tenemos que buscar, tenemos que analizar cuál fue el grado de aproximación a la realización del verbo típico. Siempre tenemos que tomar en consideración el verbo típico, puesto que de otra forma es imposible determinar al comienzo de ejecución. Únicamente así podemos ver cuándo se comienza a matar, cuándo se comienza a estafar, etc. Luego vamos a encontrar una teoría que es un complemento, opera como complemento de la teoría del plan concreto del autor, que es la desarrollada por el doctor Nelson Pessoa, la teoría del acto productor de la finalidad. Pessoa toma como base la teoría del plan concreto del autor, operando de esta forma como su complemento. El plan concreto del autor consiste en una proyección de fines y de los medios para lograr esos fines. Por ejemplo, el autor tiene el fin de matar a otro.
y el medio por el cual ha decidido llevar a cabo ese fin es envenenando su comida. Bueno, este autor, este sujeto, va a tener que procurarse el veneno, va a tener que invitar a su víctima a cenar, va a tener que preparar la comida, servírsela al comensal, entre otras cosas. Esto que acabamos de ejemplificar consiste en una cadena de actos que están unidos, todos ellos, por una finalidad común, que es matar a otro. Sin embargo, no todos esos actos tienen la misma jerarquía, no todos esos actos tienen la misma función, no todos esos actos tienen la misma importancia ni aproximación con el hecho de matar. Por ejemplo, llamar por teléfono a la víctima, enviarle un WhatsApp a la víctima para invitarla a cenar, todavía está muy alejado ese acto de ya el comienzo de ejecución, o está muy alejado el acto de invitar a cenar de un peligro para un bien jurídico. Si bien se va acercando un poco más porque ahora la víctima ya está invitada a una cena en la cual lo van a matar, sí, todavía estamos alejados de un peligro concreto, todavía estamos en el ámbito de un peligro más bien abstracto. Bien, entonces, dentro de todos los actos que se presentan en el programa criminal, si bien todos están unidos por una finalidad común, hay actos que solamente van a ser facilitadores del acto central. Solamente una acción dentro del programa criminal, solamente una acción dentro del plan concreto del autor es la que va a producir el resultado típico de muerte. Solamente una. Invitar a cenar, por supuesto que todavía no es esa acción. Comprar el veneno tampoco es. Todavía esa acción no va a producir la acción de matar. Solamente el acto central, el acto que según el plan del autor va a producir la finalidad perseguida, solamente ese va a ser el acto de la tentativa. Es decir, Pessoa dice que dentro del plan concreto del autor debemos distinguir dos tipos de actos valiéndonos de una división funcional. Esos dos actos que vamos a encontrar son los actos facilitadores o los actos posibilitadores y los actos ya productores de la finalidad o el acto productor de la finalidad. Los actos facilitadores son los denominados actos preparatorios. Los actos posibilitadores o actos facilitadores son los actos preparatorios que son, por supuesto, impunes, son atípicos. Solamente los actos productores representan el denominado comienzo de ejecución, entonces solamente el acto productor de la finalidad habilita la punición. Lo que estaba antes del acto productor de la finalidad es por regla atípico y queda, por supuesto, impune. Los actos facilitadores son aquellos que van a posibilitar, son aquellos que van a hacer posible el acto productor de la finalidad, y el acto productor de la finalidad es el acto de tentativa y es aquel acto central, fue aquel acto que fue elegido específicamente con la función de hacer efectivo el plan. El acto productor de la finalidad determina el comienzo de ejecución de la acción típica, por lo tanto debe tenerse en cuenta, como señalaba la teoría formal objetiva, cuál es el núcleo del tipo. No será el mismo acto de ejecución respecto de un robo que de un homicidio. Apuntar con un arma de fuego será insuficiente para comenzar a ejecutar un homicidio, porque en ese caso el acto que produce la finalidad es presionar el gatillo. Solamente apuntando el arma no se produce la finalidad de matar solamente apuntando. Recién se va a producir la finalidad de matar cuando presionemos el gatillo, porque solamente allí se puede despedir un proyectil. Pero sí puede ser el acto de apuntar a otro con un arma de fuego, sí puede ser comienzo de ejecución de un robo con armas, porque ahí la planificación, ahí el plan concreto del autor es muy diferente. En ese caso, el autor no persigue la muerte de la otra persona, sino que persigue apoderarse de alguna cosa mueble de propiedad de la víctima. Entonces, apuntar con el arma es un acto facilitador o posibilitador del acto productor de la finalidad. Tiene que existir entre estas dos clases de actos una conexidad final. Tiene que existir una relación de medio a fin entre el acto que facilita y el acto que produce el resultado. Esta es la teoría que de modo más satisfactorio explica el comienzo de ejecución porque nos trae a un ámbito más concreto, que es el plan individual que ha sido trazado por el autor. De todas las formas que existen para matar,
que son muchas, se puede matar con veneno, con un arma de fuego, se puede matar con un arma blanca, se puede matar a otro empujándolo de un precipicio. Existen muchas formas de matar, entonces no podemos determinar un comienzo de ejecución en forma abstracta, sino que tenemos que forzosamente remitirnos al plan, al programa individual que ha sido trazado por el autor para llevar a cabo la acción típica. Dentro de los actos de ese plan tenemos que ver cuál de ellos es el que produce la finalidad buscada por el autor. Si bien esta labor en muchos casos puede llegar a ser sencilla, existen otros donde no va a ser tan fácil encontrar cuál es el acto de comienzo de ejecución. Pero en general es una de las teorías que goza de mayor aceptación, puesto que entiende que el peligro para el bien jurídico recién se produce con el acto productor de la finalidad y las conductas anteriores deben quedar en el ámbito de la impunidad. La tentativa se puede clasificar, existen dos criterios para la clasificación de la tentativa y estos criterios se mezclan entre sí porque una tentativa a su vez puede ser acabada idónea, acabada inidónea, inacabada idónea, inidónea acabada, etc. Pueden haber distintas combinaciones en este sentido. Así que vamos a encontrar los dos criterios para la clasificación de la tentativa. El primero de los criterios va a ser el grado de ejecución, el grado de exteriorización en la realidad, y esta clasificación nos va a resultar en las siguientes clases de tentativa. Por una parte, la tentativa acabada, y por otra parte, la tentativa inacabada. La tentativa acabada tiene lugar cuando el autor hace todo lo que tenía que hacer según su plan concreto para la producción del resultado y solo está a la espera de la consumación que no se produce, no se logra la consumación por circunstancias ajenas a su voluntad. En la tentativa inacabada, por el contrario, el autor, pese a haber dado comienzo de ejecución al delito, no consigue llevar a cabo todos los pasos de su plan concreto y resulta interrumpido. Vamos a trabajar con un ejemplo para poder distinguir estas dos clases de tentativa. Una nieta muy ambiciosa decide darle a su abuela 5 dosis de veneno que irá introduciendo en su comida de lunes a viernes, una dosis cada día. Vamos a suponer que acá la nieta ambiciosa es Juana Viale, que quiere heredar a Mirta Legrand y que la espera se está haciendo muy larga. La mujer es descubierta al tercer día y es interrumpida, razón por la cual no puede seguir adelante con su plan. Este sería un supuesto de tentativa inacabada, ya que la autora no llegó a ejecutar todos los pasos de su plan. Ha quedado en un grado de tentativa, pero inacabada porque faltaban todavía 2 dosis más de veneno. Ahora bien, si la mujer le hubiese dado las 5 dosis a su abuela y ella no muere, porque alguien la llevó al hospital, donde le salvaron la vida, o bien el veneno no le hizo el efecto deseado porque la anciana tomaba medicamentos que neutralizaron los efectos tóxicos, allí tendremos una tentativa acabada porque el autor hizo todo lo que tenía que hacer según su plan, pero no llegó a la consumación, como dijimos, siempre por circunstancias ajenas a su voluntad. Un sector de la doctrina penal, el subjetivismo, asimila la tentativa acabada con el delito consumado. Dicen es lo mismo, valorativamente la tentativa acabada y el delito consumado tienen la misma jerarquía. ¿Por qué? Asevera este sector de la doctrina que el disvalor de acción es el mismo. En la tentativa acabada, el autor ya ha llevado a cabo todo lo que tenía que hacer para la consumación y el resultado es solamente producto del azar. Pensemos en el siguiente ejemplo. 2 sujetos tienen pensado matar cada uno por separado a 2 personas distintas. Ambos sujetos han decidido hacerlo valiéndose del disparo de un revólver. El primer tirador dispara a su víctima a la cabeza, causando la muerte instantáneamente. El segundo tirador también efectúa el disparo sobre su víctima, pero en ese preciso momento, el sujeto, el destinatario del proyectil, se agacha para atarse los cordones, por lo cual el tirador yerra el disparo. ¿Qué diferencia existe en términos valorativos entre la conducta del primer y el segundo tirador? Ninguna. Ambos han hecho todo lo que tenían que hacer para que se produzca el resultado, solo que el segundo tuvo
la suerte, el segundo tirador tuvo la suerte de que casualmente su víctima pudo esquivar el disparo. ¿Es merecedor el tirador número 2 de la reducción de pena que tiene prevista el artículo 44 para la tentativa? ¿Por qué debería beneficiarse por el mero azar? El resultado, muchísimas veces, si no en la totalidad de las veces, es producto del mero azar. No existe un plan perfecto, siempre existe la posibilidad de error, aunque sea mayor o menor según los distintos casos. Bien, entonces, la conducta de ambos tiradores en este caso es igual de disvaliosa. Entonces, ¿por qué el tirador número 2 tiene que beneficiarse del mero azar? La suerte que tuvo de que la víctima se agachó o algo por el estilo, eso ya va a determinar una reducción de la pena. Bueno, son todas cuestiones de política criminal que en nuestro Código Penal ameritan una reforma legislativa, ya que en nuestra ley, como ya dijimos, la reducción de la pena para los casos de tentativa es obligatoria. Otros códigos más modernos establecen una reducción de pena facultativa, solamente si el juez así lo valora, si solo el juez así lo entiende, solamente allí va a caber la disminución de la escala penal para los casos de tentativa. Los subjetivistas entonces entienden que en los casos de tentativas acabadas no debería existir una reducción de pena porque el disvalor de acción es el mismo que en el delito consumado. En todo caso puede haber disminución de la pena en una tentativa inacabada. El segundo criterio de clasificación tiene que ver con la aptitud del plan concreto del autor para producir el resultado, y a partir de allí vamos a encontrar la clasificación en tentativa idónea o tentativa inidónea. La tentativa idónea, por supuesto, va a ser aquella que es apta para la producción del resultado típico. La inidónea, que es también denominada delito imposible, tiene lugar cuando el plan del autor es ineficaz o es burdo para llegar a la consumación. Ahora bien, dentro de la problemática de la tentativa inidónea, tenemos que establecer dónde puede recaer la inidoneidad. Bueno, la doctrina entiende que hay tres formas de inidoneidad o tres aspectos del delito donde puede recaer la inidoneidad. Primero, en el medio, en el objeto y en el autor. En el medio va a ser inidónea, en el medio, la tentativa, cuando el autor cree estar utilizando medios que permiten la consumación, pero en realidad se vale de otros que no pueden alcanzar el resultado típico. Por ejemplo, el autor cree estar dándole veneno a la víctima cuando en realidad le está dando una sustancia inofensiva. Bueno, en estos casos vamos a ver que hay inidoneidad de la tentativa en el medio porque la forma que se está utilizando es claramente inepta, ineficaz para la producción del resultado. No debe confundirse, de todas maneras, la inidoneidad en el medio con los supuestos de tentativa supersticiosa, donde el autor pretende conseguir el resultado valiéndose de medios mágicos o de brujería. Por ejemplo, el sujeto que pincha un muñeco vudú para producir lesiones en otra persona. Esta es una conducta atípica porque no representan verdaderas tentativas. La conducta de la denominada tentativa supersticiosa, ya el nombre es equívoco porque no es una tentativa, eso es una conducta completamente atípica porque no es un medio relevante para el derecho penal. También puede recaer la inidoneidad en el objeto. En estos casos, la acción recae sobre un objeto que no permite la consumación o bien el objeto ya no existe. Por ejemplo, disparar sobre una persona que se cree dormida cuando en realidad esa persona ya había muerto minutos antes. La persona murió durante el sueño, murió de un infarto durante el sueño. Bien. Y una persona dispara, otra persona distinta dispara sobre él pensando que solamente se encontraba dormida. Bueno, en este caso, el autor comete una tentativa inidónea de homicidio, ya que no se puede matar al muerto. El muerto es un objeto inidóneo para cometer un homicidio que requiere de una persona con vida antes de la acción homicida. Por último, la inidoneidad puede recaer en el autor. Sucede en los casos de delitos especiales, donde se requiere una calidad especial en el autor. El autor cree tener la calidad exigida por el tipo penal, por ejemplo, cree que es funcionario público cuando en realidad ya había cesado en el mandato.
Por este motivo, si trata de cometer un delito de funcionario público, por ejemplo, el delito de cohecho, ello va a representar una tentativa inidónea, ya que es un autor inidóneo para cometer un delito especial. Solamente puede cometer un delito especial un funcionario público, no un sujeto que crea que es funcionario público. En general existe unanimidad en que la tentativa inidónea puede serlo en los medios. A partir de la inidoneidad en el objeto y en el autor, comienzan las discrepancias doctrinarias. Algunos autores resuelven esos supuestos como casos de atipicidad objetiva.